Muy bien, vamos a estudiar ahora límites cuando la x se hace muy grande o muy chica, ¿sí? La idea es intentar ver qué tipo de comportamiento tiene una gráfica cuando los valores de x son muy grandes. Por supuesto que nosotros no los podemos graficar porque en la hoja no nos entra. Inclusive si lo graficamos en alguna computadora podemos tener, digamos, hasta varios millones capaz valores de x. Pero en realidad necesitamos un estudio completo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular límites cuando la x tiende a más infinito. Por ejemplo, la función que nosotros veníamos trabajando en el video anterior, no en el otro, era esta que teníamos acá, que bueno, está un poco rayada. Pero era la función que está acá arriba en rojo, esta que está acá. ¿Sí? Podemos borrar un poco esto, acá borramos. Entonces, esa función que nosotros tenemos, que es x más 2 dividido x menos 1. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando la x se hace muy grande, es decir, acá vamos a estudiar el límite, en el primer límite, cuando la x tiende a más infinito. ¿Qué significa eso? Que la x va a valer millones y después, por ejemplo, si vale 1.000.000, ¿cuánto vale la imagen? Si sustituyo la x por 1.000.000 y hago las cuentas. ¿Qué pasa con 1.000.001, 1.000.002, 1.000.003? ¿Y qué va pasando con sus imágenes a medida que voy sustituyendo? Entonces, parece ser que la gráfica se va a pegar acá a la recta que pasa en 1, ¿no? O sea, es un eje, una recta horizontal, se pone así, vamos a poner el mismo color, y es igual 1. Esa es la recta. Es decir, cada vez se va a pegar, cada vez está más cerca. ¿Sí? Por ejemplo, si elijo el 13, me va a dar acá un número que está cerca de 1, ¿verdad? Porque acá tengo el 1. Pero si elijo, por ejemplo, si elijo 14, que andará por acá, voy a ir un poquitito más abajo. ¿Sí? Entonces me está indicando que los valores de i van descendiendo, o sea, se van acercando cada vez más al 1. Tiene, como podemos ver, nos da la impresión de que se va a acercar a 1 y que nuestro límite cuando la x se hace muy grande va a ser 1. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué. Primero, si los valores son extremadamente grandes, por ejemplo, no sé, 1.000.000, vamos a poner acá en negro, tendríamos que hacer 1.000.000, ¿sí? Más 2 dividido 1.000.000 menos 1. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa de alguna manera para calcular estos límites? Es, primero que nada, el de arriba, el numerador, siempre va a ser más grande que el denominador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo menos el denominador va a entrar una vez en el numerador. Tiene que ser más grande que 1. ¿Se entiende? Porque claro, porque si vos tenés 1.000.002 dividido 999.999, ahí está. Entonces, por lo menos el 999.999 va a entrar una vez en el 1.000.002 y me va a sobrar 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser 1 con algo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a decir que la gráfica, cuando tiende a más infinito la x, cuando la x se hace muy grande, no me va a hacer ninguna vuelta ni se va a ir para arriba. Me está diciendo que, bueno, en realidad no sabemos, pero lo que sí sabemos es que no se me va a ir para abajo. Eso quise decir. No se va a ir para abajo del 1. Eso es lo que me está queriendo decir, ¿sí? Porque si ya sé que es 1 con algo, entonces el valor de i va a estar por encima del 1. No va a andar por acá abajo, ni se va a ir al menos infinito. Perfecto. Lo que ocurre para el razonamiento, para saber que es 1, es que si yo le voy agregando cada vez más cantidad de ceros, por ejemplo, en vez de 1.000.000, 10 millones, o 100 millones, o no sé, o 1.000.000.000, o todos los millones que ustedes quieran, acá tengo que agregar la misma cantidad, ¿no? De ceros. Entonces, y le sumo 2 y después le resto 1 a ese mismo número, este 2 y este 1 se desprecian. Entonces me va a quedar el número que ustedes hayan elegido dividido el mismo número. Entonces se acerca a 1. Por eso la gráfica, digamos, si acá este es el eje X y este es el eje Y, por eso habíamos visto que estábamos trabajando con el, acá anda 1, la gráfica va a ser algo así, a ver, voy a hacerla en negro, se va a acercar
y va a quedar cada vez más cerca, más cerca, más cerca, pero no va a tocar el eje. Nos aseguramos de que no va a tocar el eje porque el de arriba siempre es más grande 3 unidades que el de abajo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es 1. Bien, ¿cómo realmente hacemos para calcular este tipo de límites? Bueno, yo les voy a dar, digamos, la forma de hacerlo. Después la vamos a estudiar un poco más en profundidad, porque es que pasa eso. Pero, digamos, por el momento lo que vamos a hacer es esto. El límite, cuando x tiende a más infinito, tiene que ser un cociente de polinomio. Quiere decir que tiene que ser un numerador solo y un denominador solo. Entonces, y un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. En ese caso va a ser lo mismo que ustedes pongan x dividido x. ¿Por qué? Porque vamos a despreciar el más 2 y vamos a despreciar el menos 1 que tenemos en el denominador. Entonces, como ustedes ya saben que x dividido x es 1, van a poner 1. O sea, esa sería la... Son infinitos equivalentes, se llaman. ¿Tá? O sea, te quedás con el término de mayor grado. Bárbaro. ¿Qué pasa si queremos calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de x a la 2? Y bueno, y esto va a dar más infinito. ¿Por qué razón? Y bueno, porque si la x se hace muy chica, o sea, menos 50 millones, si lo elevo al cuadrado, me va a quedar positivo. Me va a quedar 50 por 50 son creo que 2.500, más 2.500 millones. Sería algo así. ¿Por qué? Porque al elevarlo al cuadrado, voy elevando al cuadrado esos números, ¿sí? El menos que yo tengo la tendencia, que es este menos, me va a quedar menos por menos. Y me va a quedar más. Por eso tiende a más infinito, ¿sí? Si lo elevo al cuadrado. Perfecto. ¿Qué pasa? Acá es parecido al anterior que hacíamos. Cuando es x al cuadrado menos x. Inclusive le voy a agregar acá un 2. ¿Sí? Para 2x al cuadrado menos x. ¿Por qué? Para decirle a ustedes que cuando es un polinomio y la x tiende a más infinito o a menos infinito, ustedes se van a quedar con el término de mayor grado. Quiere decir con 2x al cuadrado. Y el menos x, digamos, lo desprecia. ¿Tá? Se llaman infinitos equivalentes. El cuadrado se hace tan grande, tan grande, tan grande, que al restarle x, por más que sea muy grande también, la diferencia cada vez es más grande. O sea, la diferencia siempre cada vez más grande. Es la diferencia entre 2x al cuadrado y x. Entonces, esa es la diferencia que estamos planteando. Nosotros tenemos que hacer una resta. Entonces nos quedamos siempre con el término de mayor grado. En este caso tengo más infinito y me quedaría infinito por infinito me da infinito. O sea que sería x al cuadrado sería infinito por 2. Bárbaro. Y me sigue quedando infinito. Entonces, acá me va a quedar más infinito. Si fuera un menos acá adelante, o sea, sería menos 2x al cuadrado, acá iría un menos y me quedaría menos infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, porque yo hago, primero que hago, infinito al cuadrado sería más por más, me da más, o sea que me quedaría más infinito. ¿Sí? Este de acá tiende a más infinito, porque sería infinito por infinito, se me hace recontra grande y es positivo. Y si lo multiplico por menos 2, me termina quedando menos infinito. ¿Tá? Bárbaro. Ahora yo les voy a mostrar unas tablas. Puedo hacerlo ahora en este momento. Espero que el video no se me haga muy largo. Esta es la tabla de límites de funciones que ustedes van a tener. Entonces ustedes se van a fijar acá en estas tablas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un cociente de polinomios. Acá, por ejemplo, les va a decir a ustedes, si ustedes tienen un número que es, si tiende a un número y una función y otra función tiene a otro número, suman. Eso ya lo venían haciendo. Después, nosotros estamos trabajando con infinitos. Si a ustedes le dice que un número tiende a infinito, por ejemplo acá, el cociente, vamos a poner acá, por ejemplo, si ustedes tienen un más infinito y un c mayor que 0, entonces les tiende a más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tenían acá el 2, el x a la 2, entonces tienen la base tiende a más infinito y el exponente es un 2, es un número mayor que 0. Entonces acá ustedes tienen que la base es la u,
que va acá abajo es la base y tienen el exponente que va acá arriba. Entonces, si este tiende a más infinito, es el que ustedes tienen acá, más infinito. Y la u es un número mayor que 0, en este caso es 2. Entonces ustedes, el resultado final es más infinito. Por eso es que ustedes tienen el más infinito. Y después, si ustedes se fijan con atención, a nosotros nos dio, voy a borrar un poquitito a nosotros nos dio más infinito y hay que multiplicarlo por este menos 2. Opa, borré. Hay que multiplicarlo por este menos 2. Entonces ustedes vienen acá a la tabla y se fijan en producto. Entonces ustedes dicen, bueno, el primero es un número que no es 0, que es este menos 2 que ustedes tienen acá. Y el segundo es un infinito, que puede ser más o menos infinito, cualquiera de los dos. Entonces es este que ustedes tienen acá. Perfecto. Entonces les va a dar como resultado infinito. Bueno, no se ve muy bien esta captura de pantalla que tengo acá, pero en la tabla que se las voy a dejar para que la descarguen, lo van a tener. Entonces me quedaría este infinito que está acá. Y después este signo lo colocamos dependiendo de este signo que tienen acá, que es más, y este que está acá, que es menos. Entonces sería menos por más y sería menos infinito. O sea que el resultado sería menos infinito. Ahora ya les explico en el siguiente video estos tres límites.